Hoy hablaremos sobre el contexto histórico de la educación en el Ecuador. ¿Qué es la educación inicial? Proceso que apoya el desarrollo general de los niños menores de 5 años, en el cual lo primordial es aprender y promover su bienestar, sin descuidar la responsabilidad de formar familias y comunidades, respetando sus derechos, diversidad cultural y lingüística, el ritmo de su crecimiento y aprendizaje. Los inicios de la educación empiezan desde 1550, en el cual se crea el Colegio San Andrés. Da paso a la educación en Quito, que daba ingreso a los indígenas, pero lamentablemente fue cerrada por falta de financiamiento por la corona española. Así que estos estudiantes se dedicaron solo al cultivo de las artes en el reino de Quito. La educación en ese entonces era solo para las clases privilegiadas, a las cuales se crearon los colegios San Nicolás, San Fernando y San Luis. Después de esta creación de colegios se dieron las universidades San Fulgencio, Santo Tomás y San Gregorio. Recordemos que Simón Bolívar cambió el nombre de Santo Tomás a la actual conocida Universidad Central del Ecuador. 1835 a 1871. La educación únicamente era para varones, mientras que para mujeres se limitaba a estudiar en un convento, hasta el gobierno de Gabriel García Moreno, donde se fundaron varias escuelas, tanto para niñas como para niños. En 1871 se declaró la educación obligatoria, gratuita y universal. Durante el periodo progresista de 1883 a 1895, la educación primaria tuvo un empuje fugaz tanto en el número de nuevas escuelas como de estudiantes. Ecuador llegó a ser uno de los países de Latinoamérica con mayor cantidad de escolares a proporción del número de habitantes. También se crearon facultades de ciencias en las universidades de Quito, Guayaquil y Cuenca, así como nuevos colegios de artes y oficios en Quito, Riobamba y Cuenca. Una escuela fue creada especial para los obreros de la ciudad de Guayaquil. En esa época también se editaron varios libros, textos, escritos por autores ecuatorianos, algunos de los cuales se usaron para varios países de habla española. En esa época se creó también el Ministerio de Educación en el gobierno de Tamay. 1904. Eloy Alfaro, expresidente del Ecuador, crea el primer jardín de infantes. 1929. Metodología Montessori en el Ecuador. La aplicación de este método se empezó a apreciar cuando se empezó a hablar de la importancia de proteger a los niños desde los primeros pasos y orientarlos hacia una vida sana. De 1931 a 1938, se realizó una drástica campaña para la ampliación de servicios de los jardines de infantes de todas las capitales y provincias del Ecuador. También se da quiebra a las sesiones del Ministerio de Bienestar Social bajo las perspectivas asistenciales que se encargan de la sesión de 3 a 5 años, mientras que el Ministerio de Educación reglamenta la sesión de los niños de 5 a 6 años. La educación en 1928 se centraba en la memorización de datos y el aprendizaje por repetición, en lugar de fomentar la creatividad y el pensamiento crítico. En 1959 la educación comenzó a experimentar cambios significativos en todo el mundo. A lo largo de este año, muchos países tradujeron nuevas políticas educativas y reformas destinadas a mejorar la calidad de la educación. Al llegar al siglo XXI se vive todo un proceso en cuanto a la educación inicial, empezando en el año 2002, donde se crea el Programa Nacional de Educación Inicial, seguido del año 2003, donde se articula que este programa va dirigido a niños de 0 a 5 años, pasando así al 2008, donde la Constitución reconoce a la educación inicial como el primer nivel educativo. Después de esto, en el 2013 se empiezan a crear políticas para la educación inicial, dando en el 2014 que el currículum sea extendido a los subniveles Inicial 1 e Inicial 2.